Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traigo para ustedes este video tutorial en el cual vamos a estar hablando sobre estas tarjetas de las vineras de la marca Baco. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con estas vineras de la marca Baco, pero normalmente pues se pueden conseguir de distintas marcas, pero las tarjetas son prácticamente iguales, utilizan las mismas para casi todas las marcas distintas, alguna que otra varía. En esta oportunidad pues tenemos tres tarjetas de estas vineras, la cual funcionan con celdas Peltier para su enfriamiento en la parte interna de estas neveritas. Como ustedes observan en pantalla, y pueden observar la imagen de una vinera convencional, la cual trabaja con este tipo de tarjetas, y vamos a identificar las posibles fallas que se puedan presentar en estas tarjetas. Observamos tres tipos de tarjetas de la misma fabricante y vamos a diagnosticarlas cada una de ellas. Ya una de estas tarjetas fue reparada en nuestro centro de servicio y vamos a revisar dos, las cuales tenemos para realizar los diagnósticos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es, como siempre, vamos a utilizar nuestra fuente de alimentación con su respectiva protección, con su bombilla en serie, para evitar algún tipo de daño si presenta algún corto por algún componente que se encuentre en estado de corto y no generemos un daño mayor en la tarjeta. Entonces vamos a energizarla. Vamos a comenzar con esta tarjeta, la cual ya hemos reparado. Tenemos el conector de alimentación que ustedes observan acá. Este es el conector de alimentación de 110 voltios en este caso, y en este punto podemos observar un cable negro y un cable rojo que nos representa el negro para el negativo y el rojo para el positivo de salida de corriente continua. Aquí tenemos una salida de 12 voltios aproximadamente de corriente continua. Estas tarjetas funcionan de la siguiente forma. Ellas son alimentadas con corriente alterna, ¿cierto? Trabaja con estos transistores NPN de alta conmutación, ¿sí? de alto voltaje y de alta conmutación, transistores NPN, la cual trabaja con sus tres patas: base, emisor, colector. ¿Sí? Tenemos condensadores para el filtraje de la corriente, del voltaje, de la corriente alterna a corriente continua. Tenemos los filtros protectores, un protector de corriente. Tenemos un fusible, condensador, tenemos este filtro de corriente para la conmutación de la alta frecuencia, para eliminar los ruidos, los armónicos y los ruidos que se generan por la conmutación de la alta frecuencia que genera estas tarjetas, porque recordemos que esto no trabaja con transformadores sino con fuente conmutada. Tenemos aquí el transformador, dos transformadores de conmutación de alta frecuencia, y acá podemos observar internamente tenemos aquí un diodo doble, ¿sí? de alta frecuencia encapsulado en este tipo de formato, que ustedes lo ven como un transistor o como un triac, pero es un diodo doble, ¿sí? de alta frecuencia. Aquí vamos a poder encontrar dos diodos encapsulados internamente. Tenemos esta bobina, otro fusible de protección, condensadores y resistencias para su respectiva controlar sensores de temperatura y demás funciones para los transistores y transistor operacional. Y bueno, diodos, como ustedes observan acá, tenemos diodos
Y más o menos de esto es lo que está compuesto una tarjeta de una vinera convencional. En estos conectores tenemos las entradas, las salidas de corriente continua 12 voltios para alimentar lo que es los ventiladores, ¿sí? Tenemos los conectores para el sensor de temperatura y tenemos el conector que sale hacia el display, ¿sí? Voy a enseñarles por acá. Un display convencional de estas vineras, ¿sí? Este es el encargado de controlar según la información que envía los sensores de temperatura. Es el que se encarga de controlar el encendido y el apagado de la celda Peltier, a su vez de los ventiladores de la vinera. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a energizar. Aquí vamos a tener una entrada de corriente alterna de 120 voltios en este caso, ¿sí? Y obviamente al energizarla se van a cargar los condensadores, va a trabajar los transistores de alta potencia y van a alimentar los transformadores para que estos pues alimenten con 12 voltios. Aproximadamente aquí se maneja una alta corriente porque estas celdas Peltier, depende de sus características, trabajan entre 75 vatios aproximadamente. Entonces siempre es una alta corriente que va a necesitar para que esta funcione correctamente. Entonces por eso tiene estas composiciones, está bastante bien fabricada para poder soportar el consumo de la corriente que va a necesitar la celda Peltier y los ventiladores para que esta funcione correctamente. Ok, entonces energizamos. Vamos a ver que en la bombilla va a encenderse y luego va a bajar su intensidad. Ahí podemos observar que la bombilla encendió, luego bajó su intensidad. Esto me quiere decir a mí que por el momento no veo ningún corto en el funcionamiento de la tarjeta. Se prenden estos dos bombillos indicadores. Aquí tenemos un bombillo rojo y un bombillo verde. Y ya podemos medir en las salidas el voltaje de referencia que podamos tener acá. Vamos a utilizar nuestro multímetro en la escala de corriente continua y vamos a medir qué voltaje tenemos aquí presente. Punta roja en el lado positivo y punta negra en el lado negativo. Tenemos un voltaje de referencia de 9.59 voltios. Aquí en este punto el voltaje de salida debe ser de 12 voltios, pero recordemos que no tenemos ni conectada la tarjeta de control ni los sensores de temperatura. ¿Qué vamos a hacer para simular el sensor de temperatura y simular la tarjeta de control? Lo que vamos a hacer es un pequeño puente. Vamos a utilizar un caimán. Entonces vamos a usar un caimancito para hacer puente en este conector de 3 pines. Vamos a hacer puente entre los dos primeros pines, de izquierda al centro, entre este y este. Entonces puenteamos y vamos a observar que estos dos bombillitos van a encender con mayor brillo. Allí encienden con mayor brillo. Aumenta un poquito la resistencia en esta bombilla porque esta es una bombilla de 15 vatios. Entonces me va a generar consumo en la bombilla. Pero vamos a probar entonces el voltaje que tenemos aquí de salida. Ya el voltaje aumentó. Tenemos aproximadamente 11.90 voltios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? En este caso estamos
indicándole a la tarjeta o simulando la señal de la tarjeta control que debe comenzar a funcionar para generar frío, y entonces me activa el funcionamiento de la celda Peltier y los ventiladores. Aquí tenemos 11.90. Vamos a medir el voltaje de salida de los ventiladores. Tenemos 11.90 y en este otro ventilador 11.90. Entonces los dos ventiladores están siendo energizados para que funcionen, y la celda Peltier, que esta es la salida de la celda Peltier, está siendo energizada para que ella funcione. Entonces vamos a hacer una prueba dinámica con con una bombillita de 12 voltios comúnmente utilizada en las motos o en los vehículos. ¿Sí? Yo la he armado en este dispositivo. Este era un extractor de soldadura, lo reciclé, lo armé como una punta de prueba para generar carga, y la utilizo para poder observar el consumo que esta me está produciendo. Entonces aquí debe encenderme la bombilla. ¿Sí? Me enciende esta bombilla porque estoy utilizándola como protección para evitar algún corto, pero veo que no existe ningún corto, entonces voy a colocar directa la bombilla para que no me consuma la corriente en la bombilla. Entonces listo, ya está directa, y veamos ahora que se va a encender el bombillo del probador. Veamos que enciende. Vamos a probar las salidas de los ventiladores. Enciende, y el otro bombillo, la otra salida del ventilador, también enciende. Estos dos de todas maneras están conectados en serie. Este conector está en serie. Esta misma salida positiva es esta misma, entonces las dos van a funcionar de igual manera. Entonces, de esta manera podemos verificar que esta tarjeta está funcionando correctamente. Si yo resuelto este puente, veamos qué sucede. El bombillo indicador está encendido, pero no me va a funcionar la tarjeta porque no hay orden directa de la tarjeta control que le indique que debe funcionar. Entonces, esta tarjeta está en perfecto estado. Aquí tenemos este fusible. En la mayoría de los casos este fusible también se daña. Se daña este fusible, o se daña el fusible de alimentación de la corriente alterna, de la parte de potencia, o se daña el fusible de la parte de la corriente continua. En este caso les voy a comentar, esta tarjeta sufrió un daño severo en la parte de alimentación de la corriente alterna, lo que es la parte de potencia o de alta potencia. Habíamos tenido daño en los dos transistores de alta conmutación. Estaban en corto. ¿Sí? ¿Por qué pudimos deducir que estaban en corto? Bueno, primero que todo conseguimos este fusible en corto. Ya este fusible está reemplazado. Conseguimos este fusible, el de 2.5 amperios de la parte de alta potencia, estaba abierto. Entonces obviamente al energizarla, la tarjeta no hizo absolutamente nada. Puenteamos este fusible y la conectamos con nuestra bombilla en serie, y la bombilla se encendió a alta potencia, indicándome un corto en la parte de alimentación. Comenzamos a hacer las respectivas pruebas y nos pudimos percatar que estos dos transistores, así como estos dos rectificadores, habían estado en corto. Aquí tenemos los transistores que reemplazamos. Los puede observar en pantalla. Es un D13005MD.
D13005MD. Entonces, esto es un switch PNP, o perdón, NPN, transistor de alta potencia y de alta frecuencia. Son un switchador, es como si fuera un MOSFET, algo así. Un transistor de alta frecuencia. Si lo medimos con nuestro multímetro en la escala de continuidad, él no puede darnos continuidad en ninguna de sus patas porque es un transistor NPN, así que deberemos tener la base, el emisor y el colector, y nos debe medir un valor óhmico, pero en este caso estos transistores están en corto, sus tres patillas están en corto. Entonces obviamente esta era la razón por la cual la bombilla se encendía y nos estaba generando todo el corto. Teníamos estos diodos en corto, allí lo podemos ver, completamente en corto. Este otro diodo en corto, y también cambiamos algunos condensadores, uno de 22 microfaradios, otro de 47 microfaradios de la parte de corriente continua, la cual pues estaban un poco desvalorizados y los aprovechamos para cambiarlos para que no tuviéramos problemas en la parte de alimentación de la corriente continua. Entonces nos pudimos percatar que este daño estaba en la parte de los transistores de alta frecuencia, y pudimos medirlos con este probador. Este es un probador de componentes SR, ¿sí? Un probador de componentes muy útil, les recomiendo que lo consigan. Entonces vamos a conectarlo. Y en este caso tengo uno en buenas condiciones y este otro dañado. Entonces vamos a probarlos. Vamos a probar el bueno, a ver qué nos dice el probador. Está testeando. No sé si alcanzan a ver en pantalla. Me dice que es un transistor NPN en donde el 1 es la base, el 2 es el colector y el 3 es el emisor. Un transistor NPN. Pero si medimos este, recordemos que está en corto, lo que me hace es que me manda a resetear el dispositivo, porque no detecta ningún componente. Entonces efectivamente este transistor, o mejor dicho, los dos transistores de esta tarjeta estaban completamente en corto, y este probador pues me permite saber en qué condiciones se encuentran estos dispositivos, y aquí vemos que me indica que este es un transistor NPN. Entonces utilicen este tipo de herramientas, que es muy útil para nosotros los técnicos en la parte de la electrónica, y nos va a permitir poder conocer qué componente estamos trabajando. Reemplazamos, cambiamos los transistores, cambiamos el fusible, cambiamos los diodos, y como pudimos observar, hicimos las pruebas respectivas y esta tarjeta ya está 100% operativa. Vamos a probar ahora esta otra tarjeta. Esta tarjeta no la he comprobado, no la he revisado. Entonces vamos a ver cómo se encuentra. La conectamos, energizamos, colocamos la bombilla en serie para evitar algún corto y veamos qué sucede. Vamos a energizar. Se encendió la bombilla, bajo su intensidad se encienden los bombillos indicadores y vamos a medir el voltaje de salida.
esta tarjeta enciende perfectamente. Vemos que se encendieron los bombillitos, corriente continua, positivo y negativo, y tenemos 9.51 voltios en el ventilador. 9.51 voltios. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra punta de prueba para ver si soporta el consumo de la corriente, pero vamos a poner la bombilla directa para que no se vaya a consumir la corriente en la bombilla. Ok, ya tenemos la bombilla directa. Colocamos el caimán en la punta negativa y a la punta positiva vamos a ver si se enciende. Vemos que se cae la corriente, no enciende la bombilla porque no hemos hecho el puente en el conector. Entonces hacemos el puente y nuevamente vamos a hacer la prueba. Se enciende la bombilla. Véanlo aquí. Perfectamente. Esto me indica a mí que están viendo la potencia correctamente, la fuente conmutada, y en la punta del ventilador de igual manera. Entonces esta tarjeta está en perfecto estado, no está funcionando mal. Vamos a probar la otra. Vamos a activar la bombilla en serie. Listo, ya tenemos la bombilla en serie. Vamos a energizar. Se encendió y bajó la intensidad. Vamos a probar voltajes de salida. Punta negativa, punta positiva. Y tenemos 10 voltios de salida en el ventilador. 10 voltios de salida. Entonces vamos, como ya sabemos que no tenemos corto, voy a poner nuevamente la bombilla directa para realizar la prueba con nuestro probador, a ver qué sucede. Ok, ya tenemos la bombilla directa. Colocamos la tierra, el caimán en tierra, y vamos. No nos enciende la bombilla, no hemos hecho el puente. Hacemos el puente en los dos primeros pines, recordemos, de izquierda a derecha, y vamos a energizar. Pero en este caso, miren, ya tenemos puenteado, pero se nos cae la corriente. Vean cómo se apagan los bombillitos LED. Se nos está cayendo el voltaje. Ahora, en este caso, visualmente podemos observar, ya les voy a enseñar, que tenemos este condensador inflado. Si alcanzan a observar, se ve un poquito inflado este condensador. Entonces, cuando nosotros consigamos condensadores electrolíticos, en este caso así un poquito inflados, ellos deben ser planitos en su superficie, pero este está infladito. Esto es una seña visual que nos permite reconocer que este es un condensador electrolítico en malas condiciones. Entonces probablemente este sea el daño que tenga esta tarjeta, este condensador desvalorizado, y no permite que sea alimentada correctamente la fuente de alimentación de esta tarjeta. Entonces vamos a proceder a sacarlo, a cambiarlo y a ver qué sucede nuevamente. Entonces vamos a sacarlo y ya regresamos. Bien, ya hemos retirado el condensador y como pueden observar está un poquito inflado. Este es un condensador de 16 voltios a 1000 microfaradios y vamos a medirlo utilizando nuestro probador de componentes.
recordando siempre, ojo, antes de ustedes utilizar un probador de componentes electrónico, siempre descarguen estos condensadores porque ellos pueden estar cargados de energía. Se lo digo por experiencia propia. Desafortunadamente se me olvidó descargar un condensador, claro, era un poco más grande que este, y he dañado un probador de componentes como este. Este es mi segundo probador. El primero lo dañé por negligencia, y de verdad que me dolió bastante porque siempre son costosos, y lo quemé. Pero bueno, ya debido a la experiencia, pues ahora tomo las precauciones, lo descargo y vamos a medirlo. Colocamos aquí en la escala de condensadores de microfaradio y aquí lo tenemos. Entonces vamos a ver qué señal nos está enviando. Nos mide un condensador de 1000 microfaradios apenas 225 microfaradios. Efectivamente está completamente fuera de su rango. Acá tenemos un condensador en buenas condiciones. Vamos a medirlo, de reciclado, y nos mide 865 microfaradios. Este perfectamente puede funcionar. Entonces vamos a montar este condensador y vamos a realizar las pruebas nuevamente. Ok, ya reemplazamos el condensador y ahora, como ustedes observan, lo tenemos acá en buenas condiciones. Así que vamos a energizar nuevamente la bombilla. Vamos a colocar el puente. Y veamos qué sucede nuevamente. Entonces vamos a utilizar la punta de prueba. Colocamos el caimán en tierra y energizamos en la salida del positivo de la celda Peltier. Y como observan, ahora sí se enciende la bombilla. La salida del ventiladores, y ya nos funciona perfectamente. Esta forma, una práctica muy sencilla de poder revisar estas tarjetas de vineras, en este caso de una vinera Baco. Muy sencillo, ya les pude explicar de una manera práctica cómo poderlas revisar sin necesidad de tener la tarjeta control, ni los sensores, ni los ventiladores. Lo importante, el punto importante que debemos tener en cuenta es que debemos tener presente los voltajes de salida, tanto en la celda Peltier como en los dos ventiladores que son encargados de funcionar en estos dispositivos. Revisar la fuente de alimentación de alta conmutación y alta frecuencia. Revisar los voltajes de salida de esta de la parte de la corriente continua, corriente alterna, corriente continua, y pudimos comprobar en este caso, en esta tarjeta pudimos cambiar estos transistores de alta frecuencia y de alta potencia que estaban en corto, los diodos fusibles, y quedó 100% operativa. Entonces nada, amigos, recuerda que si te gusta lo que hacemos en este canal, no olvides regalarnos una manito arriba, comentar en nuestros videos y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y contenido disponible que estamos subiendo para ti. Recuerda que somos Refricerca, servicio técnico especializado en línea blanca. Muchas gracias.